incentivar la cultura jurídica, pero sobre todo por el mejoramiento y la superación de la educación jurídica y profesionalizante de los abogados. También agradecer a nuestro secretario general, al maestro Ricardo Rojas Arévalo, y en la maravillosa conducción, ¿verdad?, a todo el equipo de la Facultad de Derecho, que nos hace posibles todos los jueves estar aquí en este bello y sobre todo interesante programa. El día de hoy tenemos una magnífica, por decir algo así muy chiquitito, porque yo diría magnífica, magnífica a la máxima potencia, ponente, una egresada orgullosa de la Facultad de Derecho, la maestra Jaciel Judith Camarillo Rincón. Nuestra querida maestra es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de Ciudad Universitaria. Tiene la especialidad en Derecho Familiar también por el posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es además catedrática de esta Facultad de Derecho en las materias de sucesiones, en las materias de ética profesional, en la materia de mecanismos alternativos de solución al conflicto, y solo por mencionar algunos de sus grandes, pero sobre todo importantes aportes en la cátedra, además de haber participado en diversos programas de radio en nuestra facultad y para la Universidad Nacional. Y para que no quede duda, además nuestra querida maestra y ponente del día de hoy es una magnífica, magnífica postulante. Nos hizo favor de llegar su currículum, pero además ya por ahí están los mensajes, los correos de que es una magnífica ponente. Entonces, mi querida maestra Jaciel Judith, bienvenida a su programa, agradeciendo también a nuestro presidente del colegio, el notario Miguel Ángel Beltrán Lara, por ser partícipe y por organizar y propiciar estos espacios. Maestra, si nos hace el honor, los micrófonos son todos suyos, y si nos diera el honor de decirnos su tema, estaría todavía muchísimo mejor. Maestra, bienvenida, mucho éxito. Muchas gracias, maestro Fernando, agradecida por esta presentación tan amable que usted me hace. Agradecer también al director de la facultad, al doctor Raúl Contreras Bustamante. También agradecer al presidente del Colegio de Profesores y Profesoras de Derecho Civil, al maestro Miguel Ángel Beltrán Lara. Agradecer a la maestra Amada Gaitán por esta invitación y por confiar en una servidora. Pues bien, el tema del día de hoy es un tema muy bonito, es inducción a la pasantía en materia civil y materia familiar. Es un tema que les va a interesar a los jóvenes estudiantes que pretenden incursionar en el litigio, porque un poco de lo que se va a tratar es qué hace un pasante, qué significa ser pasante, y lo más importante, en dónde están ubicados los juzgados en materia civil y familiar, para que los alumnos y aquellas personas que estén interesadas en ser pasantes en el litigio, pues conozcan un poco y no vayan en blanco como muchos de nosotros iniciamos a ser pasantes o empezar a trabajar pues en esta área. Y bueno, si me lo permiten, voy a compartir con ustedes mi presentación. Y vamos a ver primero qué es la pasantía. La pasantía es la práctica profesional que realiza un estudiante para poner en práctica sus conocimientos y facultades. El pasante es el aprendiz que lleva adelante esta práctica con la intención de obtener experiencia en el campo. En sentido estricto, se debe considerar como pasante al estudiante con un avance académico mínimo del 70% de créditos, si aún está inscrito en la carrera, o al que haya concluido la carrera sin que hubiese transcurrido más de un año al término de esta. Deben contar con un promedio mínimo de 7
Este trámite es una carta de pasante y se realiza todo ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, con el fin de obtener autorización para ejercer la práctica respectiva por un término no mayor de 3 años. El nombre oficial de este trámite es una solicitud de autorización provisional para ejercer como pasante. Como ya lo mencioné, perdónenme, como ya lo mencioné, este trámite, esta solicitud se realiza ante la Secretaría de Educación Pública, en específico la Dirección General de Profesiones, y bueno, es de suma importancia porque les piden ciertos requisitos, como cuáles, por ejemplo, les van a solicitar su historial académico, les van a solicitar también que un licenciado en Derecho ya con cédula profesional sea quien se encargue de él, de todos los avances que vaya realizando, y bueno, también para que tienen que realizar una pequeña aportación que son de 400 pesos para tramitar esta carta de pasante. Ahora bien, vamos a mencionar qué es lo que o en dónde están ubicados los juzgados familiares. La ubicación de los juzgados civiles están ubicados en Avenida Niños Héroes número 132, Colonia Doctores, en la Alcaldía Cuauhtémoc. Esto es saliendo del Metro Niños Héroes, vamos a decir que es la sede principal, en donde están ubicados ahí los juzgados de primera instancia, los juzgados escritos en materia civil, y ahí se divide en Torre Norte y Torre Sur. Podemos ahí observar que están ahí de los juzgados del 1 al número 40 en la Avenida Niños Héroes 132. También está el edificio de doctor Claudio Bernard número 60 en la Colonia Doctores, igual en la Alcaldía Cuauhtémoc. Esto está atrás de Avenida Niños Héroes 132. Y la peculiaridad que tiene este edificio de Claudio Bernard es que es conocido como el edificio de arrendamiento. ¿Por qué es conocido como el edificio de arrendamiento? Porque anteriormente existían los juzgados de arrendamiento inmobiliario. Estos juzgados solamente, como bien dice su nombre, versaban solamente controversias de arrendamiento inmobiliario. Al desaparecer estos juzgados y convertirlos en materia civil de primera instancia, se queda este edificio con el nombre de arrendamiento. Entonces, que no le sea al pasante desconocido el que muchos les digan, vayan al edificio de arrendamiento, para que ya ubiquen que es el que está en Claudio Bernard, número 60. También está una nueva sede que está en Avenida Patriotismo número 230 en la colonia San Pedro de los Pinos, y aquí están algunos juzgados de primera instancia y también están los juzgados orales en materia civil, y obviamente también están las salas de oralidad en materia civil. Este nuevo es un nuevo edificio, es una nueva sede del Poder Judicial de la Ciudad de México, y como les comentaba, ahí se ubican los juzgados de oralidad y algunos de primera instancia. No hay que pasar desapercibido que existe un edificio que está ubicado en Doctor Navarro, número 180, en la colonia Doctores, igual en el área de Niños Héroes y Claudio Bernard. Este edificio se encuentra ubicado el archivo judicial. ¿Qué quiere decir? Que cuando los expedientes, después de 3 o 4 meses, tienen una inactividad procesal, que esto es que ninguna de las partes promueve algún escrito, que más adelante les voy a explicar un poquito qué quiere decir esto, queda inactivo el expediente y no lo pueden tener en el archivo del juzgado. Por lo tanto, lo van a enviar al archivo judicial. En el archivo judicial están todos los expedientes en materia civil, en materia familiar, y hay que acudir aquí para hacer alguna búsqueda. Si no saben con qué datos se remitió el expediente judicial al archivo, entonces hay que hacer una búsqueda, y aquí es en donde está ubicado este archivo en Doctor Navarro número 180. Ahora bien, los juzgados familiares de primera instancia y de oralidad, ¿en dónde se encuentran ubicados? Se encuentran ubicados en Avenida Juárez número 8, en Colonia Centro, en la Alcaldía Cuauhtémoc.
unos aspectos muy distintivos para ubicar este edificio son dos. Uno, que está enfrente de la Alameda Central, enfrente del hemiciclo a Juárez, esta Avenida Juárez número 8, y también está a un lado del edificio de Relaciones Exteriores de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es un edificio muy bonito, es un edificio que, como dato curioso, tiene el nombre de Clementina Gil de Lester. ¿Quién fue Clementina Gil de Lester? Fue la primera mujer presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. He ahí que el edificio se llama Clementina Gil de Lester. Existen también en juzgados civiles y en juzgados familiares segundas instancias, que quiere decir la sala superior, que es el que va a revisar las actuaciones o alguna apelación que alguna de las partes realiza en contra de una sentencia definitiva o en contra de una actuación de un juzgado. Y las salas superiores se encuentran ubicados en Avenida Niños Héroes, número 150, en Colonia Doctores, igual saliendo del metro Niños Héroes. Aquí es muy importante porque las salas superiores, recordemos aquellos que son estudiantes en Derecho, que la sala superior puede realizar revocación, modificación o confirmación de la sentencia o de algún auto que haya determinado el juzgado en primera instancia o en oralidad. Cabe resaltar, y lo voy a comentar también más adelante, en los juzgados orales o en el procedimiento oral en materia civil, no cabe la apelación, pero en materia familiar, tanto en primera instancia como en civil y en la primera instancia, perdóneme, de familiar u oralidad, sí existe apelación en materia oralidad, en materia familiar. Entonces, las salas superiores se encuentran en Niños Héroes 150. Les voy a explicar un poco el cómo se compone un juzgado de primera instancia, porque esto es muy importante y muy interesante. Todos los pasantes deben saber esta cuestión de la composición de los juzgados para que no vayan a ciegas a acudir a revisar un expediente o alguna actuación. ¿Quién lo compone? Pues bien, lo compone el juez. Acordemos que nada más es un solo juez. Existen dos secretarios de acuerdos. Aquí les estoy poniendo que existen secretarios de acuerdos A y secretarios de acuerdos B. ¿Qué quiere decir? Nos dividimos por secretaría. Los de la Secretaría A son los juzgados nones, los expedientes non, con terminación non, que nos va a determinar si es par o non. Si ustedes se dan cuenta, aquí antes de la diagonal existe un número. Yo les estoy poniendo como el ejemplo, número 71/2021. El 1 es non. Entonces, por consiguiente, este expediente va a estar en la Secretaría de Acuerdos A. Aquí en la Secretaría de Acuerdos B, un número antes de la diagonal, que es el 0. El 0 se entiende que es par, entonces sería Secretaría B. Es importante también mencionar que no todos los juzgados tienen esta composición. Por lo regular, la mayoría lo tiene, pero todo depende de la coordinación que tenga también el juez con sus secretarios y también la decisión del juzgador en determinar si la Secretaría de Acuerdos A va a ser no o la Secretaría de Acuerdos B va a ser A. ¿Por qué? Porque existen algunos juzgados en donde la Secretaría de Acuerdos A ventilan asuntos con expedientes en números par y la Secretaría B con números non. Esto es dependiendo del juzgado, pero una regla general es que los expedientes con terminación non sean Secretaría A y los expedientes con terminación par sean Secretaría B. Ahora bien, también el secretario, aparte de los secretarios de acuerdos A y B y del juez, existe un secretario conciliador. Este secretario, como bien dice su nombre, va a tratar que en el procedimiento las partes concilien y lleguen a un arreglo de una forma sencilla para culminar el procedimiento judicial. En caso de que no se haga, ustedes lo verán en su materia de procesal civil, que entonces aperturarán en un juicio ordinario civil, aperturarán la etapa probatoria o se seguirá una audiencia de ley en materia familiar. También existe el secretario actuario de la Secretaría A y B. Esto es importante porque el secretario actuario también es conocido como el secretario notificador.
¿Qué función realiza este secretario actuario? El notificar a las partes, puede emplazar a las partes que quiere emplazar, le está haciendo del conocimiento alguna de las partes que se ha iniciado un juicio en su contra. Entonces tendrá que acudir esta persona al juzgado para llevar el trámite del procedimiento. Pero hay veces también que los secretarios actuarios se dividen por zonas. Esto es muy importante que lo sepan para que cuando saquen una cita los pasantes para notificación sepan que se puede dividir en Secretaría A o en Secretaría B o también por alcaldías. Entonces, esto es importante para que sepan con quién tienen que acudir a sacar una cita para realizar alguna notificación. Existe también el secretario proyectista. Por lo regular son dos secretarios proyectistas y como también lo comenta su nombre, el proyectista es el que realiza el proyecto de sentencia y lo presenta al juez para su aprobación o modificación. El juez obviamente se apoya tanto en los secretarios de acuerdos para acordar, como bien dice su nombre, algunas promociones de las partes y en este caso se apoya en el proyectista para realizar los proyectos de sentencia. Existe también un ministerio público por alguna cuestión. En materia civil existe el ministerio público por alguna cuestión de fraude procesal. Ustedes pueden levantar una denuncia. En este caso, el Ministerio Público en materia civil se encuentra ubicado en Niños Héroes 132, planta baja, a un lado del Auditorio Benito Juárez. Y en materia familiar, por cada piso específico existe un ministerio público. ¿Por qué? Porque recordemos que en materia familiar es una materia privilegiada y tomando en consideración el interés superior, en este caso de los menores, cuando versa cuestión de menores de edad, existe el Ministerio Público para que también se impongan actuaciones y determine alguna situación con algún menor de edad. Pero también recordemos que el Ministerio Público es un representante de la sociedad. En materia familiar, vuelvo al punto, por ser materia privilegiada, el Ministerio Público siempre va a estar ahí. Entonces, por eso, por cada 4 juzgados, que en cada piso de materia familiar hay 4 juzgados, va a existir un Ministerio Público. Este Ministerio Público puede estar su escritorio en específico en uno de los juzgados. Entonces, cuando al pasante le digan que tiene el expediente del Ministerio Público, tienen que preguntar en dónde se encuentra ubicado el Ministerio Público para acudir a donde está el ministerio para poder expedir el expediente ahí. Existe también una oficialía de partes de cada juzgado. Todos los juzgados tienen una oficialía de partes, quien se va a encargar de recibir todas las promociones, todos los escritos de las partes o de algún tercero al juzgado, porque recordemos que, como bien lo establece el artículo 8º de la Constitución, toda petición tiene que realizarse por escrito. Aquí voy a hacer un paréntesis y comentarles que en materia familiar, por ser una materia privilegiada, como ya lo comenté, existe una figura de alimentos por comparecencia, que quiere decir que no es necesario que lo hagamos por escrito, lo podemos hacer verbalmente. Por eso es una comparecencia para estar en presencia del juzgador y solicitarle verbalmente los alimentos. Pero regresando al punto de oficialidad de partes, cada juzgado tiene una oficialía de partes en específico para la recepción de los expedientes dirigidos al juez en específico. Ahora bien, con la cuestión de la pandemia que nos apremia, los juzgados, antes los oficialías de partes estaban en el juzgado. Ahora la oficialía de partes de cada juzgado se encuentra en planta baja, dependiendo de cada edificio, pero está en planta baja y tienen cada uno un cubículo en donde la gente ordenadamente, con sana distancia, se forman para presentar estos escritos en oficialía de partes. Y bueno, también quien compone el juzgado, el personal administrativo, que puede ser el secretario mecanógrafo de cada secretario de acuerdos, el personal que está en el archivo, quien lo puede realizar también es un personal administrativo, y todo aquello que se puede apoyar para sacar adelante el trabajo del juzgado. Ahora bien, la composición de los juzgados orales es muy distinta a la composición de un juzgado de primera instancia o un juzgado escrito. ¿Quién lo compone? De misma forma, el juez. Pero aquí hay una peculiaridad y una particularidad que no debemos pasar por alto.
Está el secretario judicial de la Secretaría A, el secretario judicial B y el secretario judicial C. Aquí ya no se llaman secretario de acuerdos, se llaman secretarios judiciales. Aunque realizan o pareciera que realizan la misma actuación, aquí se dividen en 3 secretarías para que no tengan un cúmulo de trabajo, como no así como en los juzgados de primera instancia, que solamente hay 2 secretarías. También aquí lo compone un secretario auxiliar, que como bien comenta su nombre, auxilia al secretario judicial. También existen secretarios de acuerdos y, perdónenme, secretarios actuarios, que son los notificadores. Existe la oficialía de partes de cada juzgado y el personal administrativo que ayuda al juzgado a llevar todos los procedimientos. Ahora, el juez ya como tal, en una audiencia oral, el juez está presente a diferencia de un procedimiento escrito. El juez ya está presente con las partes. El juez ya como tal está enfrente de las partes en una audiencia oral y el secretario judicial solamente va a dar fe de los hechos. El secretario judicial también una de las funciones que hace es realizar un proyecto de sentencia que va a poner a consideración del juez para que el juez pueda dictaminar esa sentencia en una audiencia que nosotros conocemos como audiencia de juicio. No los quiero revolver mucho con el procedimiento porque este es tema de otro jueves de materia civil, pero si ustedes observan, es muy distinta esta composición de los juzgados. Aquí ya no existe un secretario proyectista, porque el secretario judicial es el que realiza el proyecto de sentencia. Igual el secretario de actuario o el personal administrativo, como ustedes puedan observar, es muy parecido a los de primera instancia. Ahora, algo muy interesante y muy importante que hay que tomar en cuenta y todos los pasantes deben consultar es el boletín judicial. ¿Qué es el boletín judicial? Es el medio por el cual el Poder Judicial y a su vez cada juzgado da a conocer a las partes que salió publicado un acuerdo, un auto o un proveído que más adelante les voy a explicar qué quiere decir. Pero acuérdense que de cada promoción el juez se tiene que pronunciar. ¿Y cómo vamos a saber si se pronunció? Por medio del boletín judicial. El boletín judicial, ustedes lo pueden consultar por medio de la página Poder Judicial cdmx.gov.mx, en específico en la consulta boletín judicial. Lo pueden hacer por medio de Disco, que lo vende también el Poder Judicial, y por medio de impreso, que aquí les estoy poniendo unas fotografías para que conozcan cómo es el boletín judicial, que vamos a decirlo así, es como el periódico del Poder Judicial, del tribunal, del cada juzgado, para saber lo que sale publicado. Aquí también se van a publicar edictos, ya sea de emplazamiento de notificación, y aquí en el boletín judicial salen publicados. El boletín judicial se tiene que revisar todos los días. Para eso, los pasantes que empiecen a trabajar en un despacho jurídico les van a dar una lista de asuntos que se llevan. Y hay que revisarlo. Yo siempre les recomiendo que pongan nombre del actor, nombre del demandado y número de expediente para tener filtros y que no se les vaya a pasar algún acuerdo, porque es muy importante estarlos revisando. Ahora, tenemos la ayuda del sistema de búsqueda o el sistema del SICOR que nos ayuda a enviar electrónicamente las determinaciones judiciales. Ustedes de igual manera pueden entrar a la página del Poder Judicial de la Ciudad de México y registrar los expedientes que llevan asuntos y automáticamente ya no van a tener que acudir al juzgado a revisar el expediente, sino que les van a enviar la determinación judicial vía electrónica. Ahora bien, ustedes ya conocieron en dónde están ubicados los juzgados, cómo se revisa el boletín judicial, y vamos a lo importante, cómo solicitar un expediente en un juzgado. Esto es muy importante porque al pasante, por lo que dice siempre, vayan a revisar el expediente del juzgado. Por ejemplo, voy a inventar el juzgado 30 de lo familiar. Cuando llega el pasante, pues dice, vengo a revisar el expediente. Le dicen, nada más llene su papeleta. ¿Qué es la papeleta?
Puede ser una hoja reciclada o una papeleta que nos puede brindar el juzgado, y hay que llenar ciertos requisitos para que el personal del archivo pueda buscar de una forma sencilla el expediente. ¿Qué es lo que hay que agregar en esto? Hay que agregar el nombre de la parte actora. El nombre de la parte actora empieza por apellido. Siempre va a ser por apellido, porque en el archivo van a estar guardando los expedientes en su gaveta por nombre del apellido de la actriz. Entonces, si por ejemplo el apellido de la actora es Camarillo, el expediente va a estar guardado en la letra C. Y esto es para una más fácil búsqueda del personal del archivo. También hay que agregar el nombre de la parte demandada. Este nombre puede ser empezando por apellido o por nombre de pila, no hay ningún problema. Lo importante es el número de expediente para saber en qué ventanilla ustedes se van a formar. Ya les expliqué, puede ser en la ventanilla de la Secretaría A o en la ventanilla de la Secretaría B, dependiendo del número de expediente que tenga. Y obviamente también su nombre que sea completo. También algunos juzgados les piden que pongan con qué se están identificando. Por lo regular, el pasante se identifica con su credencial para votar. Y aquí hago una aclaración. La credencial para votar no se llama INE, ni se llama IFE, se llama credencial para votar. Si ustedes observan su credencial, va a aparecer en la parte superior en medio que se llama credencial para votar y les van a pedir el número de folio. Claro está que si ustedes ya tienen una cédula profesional, les van a pedir entonces el número de su cédula profesional. También que es lo que le van a pedir, su firma autorizada. Por lo regular, las papeletas hay veces que ya no se regresan, pero la firma también, perdónenme, también la papeleta se puede regresar cuando ustedes devuelven el expediente al archivo. Y por eso es importante también la firma. También cabe resaltar que hay juzgados que les piden que anoten en la papeleta el día de publicación. Por eso ustedes previamente ya revisaron el boletín judicial y también les solicitan que anoten la foja en la que están autorizados. ¿Qué es la foja? Así se le llama la hoja porque cada expediente está rubricado, va firmado y va foliado. Entonces, con este número de folio, a ustedes les va a ser más sencillo determinar en qué foja está autorizado. En la parte superior derecho siempre va a tener un número de foja, que es el orden cronológico que lleva el expediente. Entonces, si saben en dónde están autorizados, en qué foja están autorizados, pónganlo para que sea una forma más sencilla también de encontrar su autorización. Ahora, ya una vez que tienen el expediente, hay veces que los expedientes tienen lo que nosotros llamamos notificación personal, que quiere decir que necesitan notificarle a alguna de las partes, ya sea actora o sea demandada, alguna determinación que el juez ordenó personalmente. Cuando ya tienen el expediente en la mano y hay notificación personal, por lo regular le dicen, asiente su razón en la parte de atrás del auto que está ordenando la notificación. Y siempre los pasantes se quedan con una cara de, ¿y dijo? Que es una razón. Entonces, a ustedes ya con este tema y con la exposición que les estoy brindando, ya no les puede pasar. Ustedes ya van a saber que es una razón. ¿Qué es una razón? Es una comparecencia. Aquí es importante mencionar que hay juzgados que ya tienen, vamos a decirlo así, los machotes de razón y solamente hay que llenar los rubros que nos están solicitando, pero también hay veces, como ya les comenté, que les dicen, en la parte de atrás del auto que está autorizando la notificación, van a asentar su razón. Y tienen que asentar esta leyenda que yo les estoy poniendo aquí, que se los voy a leer y se los voy a ir explicando. En la Ciudad de México, siendo ojo, recordemos que los juzgados tienen un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a jueves, y los viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Entonces, ustedes cuando van a asentar su razón tiene que ser horas hábiles del Tribunal Superior de Justicia. Entonces, ahorita que son las 10 horas, las 12 horas, perdón, con 30 minutos, vamos a poner en la Ciudad de México, siendo las 12 horas con 30 minutos del día 13 del mes de mayo del año 2021, presente en el local de este juzgado
quién está compareciendo. En este caso, ustedes. Vamos a poner su nombre. Aquí pueden empezar por nombre o pueden empezar por apellido, no hay ningún problema. Persona autorizada por, ya puede ser la parte actora, la parte demandada, por un perito, por un tercero, dependiendo de qué parte los esté autorizando. Afojas número, aquí cuando digo afojas número, es el número en la foja en la que ustedes están autorizados, que se identifica con, les pongo aquí entre paréntesis, credencial para votar, pero puede ser también pasaporte, también puede ser cédula profesional y la credencial para votar. Ojo, la licencia para conducir no es una identificación oficial, pero la credencial para votar, cédula profesional, el pasaporte y para aquellos que hicieron su servicio militar, también la cartilla es una identificación oficial. Expedida ¿por quién? En este caso, la credencial para votar puede estar expedida por el Instituto Nacional Electoral. El número de folio, les van a pedir el número de folio y ahí lo van a agregar. Manifestando el motivo de su comparecencia. Yo les dije una notificación personal, pero por lo regular a lo mejor también pueden recoger copias certificadas, como lo estoy exponiendo aquí, pueden darse por notificados, pueden recoger exhorto, pueden recoger oficio, recoger copias de traslado. Dependiendo del por qué sea su comparecencia, ustedes van a llenar ese dato. Lo anterior en cumplimiento al proveído. ¿Cuál es el proveído? El auto o el acuerdo que determina el juez, también se le llama proveído, de fecha. Hay que agregar también la fecha. Vamos a poner aquí firmando alcance para debida constancia legal y estoy agregando aquí el doy fe. El doy fe, recordemos que quien da fe dentro del juzgado es el secretario de acuerdos, ya se hace la secretaria de acuerdos A, el secretario de acuerdos B, pero también el secretario conciliador tiene facultades de fe pública dentro del juzgado. No así el juzgador, pero sí el secretario de acuerdos o el secretario conciliador. Yo les pongo esta leyenda de doy fe, pero realmente no tienen por qué agregarla, porque el que da fe es el secretario, ya sea conciliador o el secretario de acuerdos. Sí les recomiendo siempre que no firmen esta razón hasta que no estén en presencia de los secretarios. ¿Por qué? Porque tienen que ver realmente que ustedes son las personas que están compareciendo y que es de su puño y letra la firma. Ahora bien, algo muy importante que hay que saber de esta razón es que la razón es jamás se ponen números, salvo el número de folio, pero siempre se pone con letra. Entonces, si vas a poner, siendo las 12 horas con 30 minutos, lo vamos a poner con letra. El día con letra, el año con letra, todo es con letra. No puede haber números. Ahora, si ustedes se equivocan, eviten el rayar, eviten el tachar y mucho menos eviten también el poner corrector. Eso no está permitido porque entonces ya están modificando esta razón. ¿Qué hay que hacer? Si ustedes se equivocaron, agreguen una leyenda de una coma y van a agregar la leyenda se dice. Se dice y sigue leyendo. Por ejemplo, yo digo en la Ciudad de México siendo las 14 horas y dije, no son 14, son 12 horas, voy a poner coma, se dice 12 horas con 30 minutos. Del día 30 de mayo. Me equivoqué del día por andar corriendo. No era 30 de mayo. Coma, se dice 13 de mayo. 2020. No estamos 2020, me equivoqué. Coma, se dice del año 2021. ¿Por qué? Porque no se permite tachaduras, enmendaduras y mucho menos el corrector, que a los alumnos les encanta cuando estamos en presencial, en los exámenes poner corrector. No tienen que hacerlo, tienen que agregar nada más la leyenda de se dice para evitar estas tachaduras o enmendaduras. Ahora bien, existen algunos términos que nosotros utilizamos ya en la práctica profesional. Estos términos, el pasante por lo regular no los tiene presentes, no sabe qué quieren decir. Y yo les pongo aquí algunos términos interesantes para que sepan ya, y cuando empiecen a trabajar en un despacho, sepan de lo que les están hablando. Por ejemplo, ya les había comentado promoción, libelo o curso. Si ustedes dicen que es un curso, el pasante que no sabe
se va a quedar con cara de ¿qué me preguntó? No es más que un escrito, el escrito de las partes o de un tercero, pero así se les conoce como promoción, como libelo o puede ser como un no curso. Entonces, recuerden pasantes que cuando tengan estos términos, ustedes ya van a saber que es un escrito firmado por las partes que se presenta en el juzgado. También está el término de auto proveído o acuerdo. El auto proveído acuerdo es la determinación judicial que le recae alguna promoción, libelo u ocurso. Entonces, el auto es lo que le dicta el juez. Pero así nosotros le determinamos también el proveído o acuerdo para que no les sea ajeno estos términos. Porque, por ejemplo, como en la razón ya les puse, de acuerdo al proveído de fecha tal. O pueden poner de acuerdo al proveído o al auto de fecha tal o al acuerdo tal. Ya saben que el auto proveído acuerdo es la determinación del juzgado. Pasó al acuerdo. ¿Qué quiere decir pasó al acuerdo? Cuando ustedes le dicen pasó el acuerdo, el pasante por lo regular lo que dice es muchas gracias y se va del juzgado. No, pasantes, no permitan esto. Pasó el acuerdo quiere decir que alguna de las partes presentó un escrito y está el expediente y nuestro escrito con el secretario de acuerdos. Por eso se menciona que pasó al acuerdo. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer cuando en el archivo del juzgado le dicen su expediente pasó al acuerdo, es pasar a la Secretaría de Acuerdos para que les puedan permitir el expediente. Entonces, ustedes ya no tienen que salir del juzgado, van directamente con el secretario de Acuerdos y con la papeleta que previamente ustedes ya llenaron, les van a decir qué número de expediente, qué parte, por qué parte lo están viendo el expediente para que les permita el secretario de Acuerdos este expediente. Pero pasar al acuerdo quiere decir que está con el secretario de Acuerdos el expediente. Pasó a sentencia. Pasó a sentencia quiere decir que el expediente ya lo tiene turnado el proyectista. Entonces, ya no van a tener que pasar con el secretario de acuerdos. Van directamente con el proyectista, si así lo permite el juzgado, para que les puedan permitir el expediente. De igual manera, tienen que llenar su papeleta o su solicitud para el expediente y la tienen que dejar con el proyectista y cuando regresen el expediente le van a regresar su identificación y la papeleta. Está turnado el expediente. Turnado puede ser para una cédula de notificación, para oficios, copias simples, copias certificadas, para exhorto, para lo que hayan solicitado. Por eso el pasante debe estar al pendiente del expediente y revisar qué es lo que se está presentando o lo que se está presentando y solicitando el juzgador para que sepamos en dónde más o menos va a estar el expediente o para que sepamos para qué está turnado el expediente. Hay veces que pedimos, por ejemplo, copias certificadas. Entonces el expediente va a estar turnado con la persona encargada de ese expediente en específico para las copias certificadas. Entonces, lo que tiene que hacer el pasante es acudir con la persona del turno. Para eso previamente le preguntó al del archivo a quién le corresponde ese turno. Vamos a poner, por ejemplo, dice, le toca a la licenciada María. Acuden con la licenciada María, buenas tardes, buenos días. Tiene turnado un expediente, el número de expediente es tal, la parte actora es tal persona y usted lo tiene turnado. ¿Me permite el expediente? Ya que una vez revisa el expediente el pasante y revisa que son para, por ejemplo, para copias certificadas, le va a preguntar que para cuándo tienen las copias certificadas, para que le diga el pasante a su titular que las copias certificadas las tienen para tal día, a tal hora y hay que pasar a recogerlas. Las copias certificadas y las copias simples tienen un costo en el Tribunal Superior de Justicia. Ustedes pueden adquirir una tarjeta que tiene el Tribunal Superior de Justicia que cuesta 10 pesos y con esa pueden hacer recargas para poder realizar los pagos correspondientes. Les comento que la copia simple en el Poder Judicial de la Ciudad de México tiene un costo de 2.65 pesos y la copia certificada tiene un costo de 6.65 pesos para que previamente realicen este pago en los kioscos del Tribunal Superior de Justicia y puedan llevar el recibo correspondiente a la persona encargada del turno para poder tramitar las copias certificadas. Ahora, tiene notificación personal.
Esta palabra es muy importante que sepan los pasantes. Cuando les dicen, tienen notificación personal, lo primero que tienen que hacer es decirle al personal, no me permita el expediente hasta que yo me comunique con mi titular para saber si me doy por notificado. ¿Por qué? Recordemos que nosotros nos manejamos por términos procesales. Las notificaciones personales por lo regular nos dan un plazo de 3 días. Si ustedes se dan por notificados sin avisar a su titular, en primera los va a regañar, en segunda probablemente los vaya a correr y en tercera nos están acortando el tiempo a nosotros los titulares para realizar los escritos o desahogar alguna prevención o algún término que nos determinó el juez en específico. Entonces, cuando les digan, tiene notificación personal, se va a dar por notificado, no tomen, por favor, pasantes, la iniciativa de darse por notificados y llegar contentos al despacho diciendo, ya me di por notificado, porque por lo regular los titulares se van a enojar y les digo, pueden llegar hasta perder el trabajo. Entonces, cuando les digan, tiene notificación personal, se va a dar por notificado, ustedes tienen que decir, no me permita el expediente, se comunican con su titular. Si el titular les dice que se den por notificados, entonces van ustedes a sentar la razón que ya previamente les indiqué para que se den por notificados del auto proveído o acuerdo que el juez determinó. Cuando también les dice, tiene vista el Ministerio Público, el expediente quiere decir que está con el Ministerio Público, como ya se los mencioné con anterioridad. Entonces, ¿qué quiere decir? Ustedes tienen que preguntar en dónde está el Ministerio Público para que acudan al juzgado. Si está, por ejemplo, ustedes pidieron el expediente en el archivo del juzgado 30 de lo familiar. Pero ustedes preguntan, ¿en dónde está el Ministerio Público? Y el Ministerio Público está, por ejemplo, en el 32, ustedes tienen que acudir al juzgado 32 con el Ministerio Público y pedirle el expediente. Pero ojo, si el Ministerio Público está en el juzgado 32, solicitan el expediente, me van a decir al Ministerio Público que van a revisar un expediente del juzgado 30. Ya que el Ministerio Público les permite el expediente, ustedes por favor no se salgan del juzgado, porque salirse del juzgado, poner un pie afuera del juzgado es un delito. Entonces, aunque sea el expediente de un juzgado diverso en donde está el Ministerio Público, ustedes no se salgan de ese expediente. Existe en el juzgado la sala para revisión de expedientes. Entonces ahí ustedes acuden a esa sala para revisar en ese mismo juzgado donde está el Ministerio Público el expediente y se lo regresen al Ministerio Público. Por favor, no vayan a salir ustedes con el expediente del juzgado porque eso ya se vuelve un delito. Se fue al archivo. Como ya les comenté, por inactividad procesal, un expediente del archivo del juzgado se puede ir al archivo judicial. Ustedes tienen dos opciones al día de hoy. Se fue al archivo. Pueden ir al archivo judicial en donde les indiqué que estaba ubicado para que les digan con qué datos se fue al archivo judicial o en el mismo juzgado hay unas listas que tienen para saber con qué datos se fue ese expediente. Pueden solicitarlas en el juzgado o acudir al archivo judicial. Asentar su razón, ya les comenté, cuando hay alguna notificación personal o hay que recoger algún turno, ustedes pueden asentar una razón y ya saben que es una razón. El cómputo es de suma importancia y ustedes deben saber con estos datos en qué momento surten efectos las notificaciones, ya sea que salieron publicados por boletín judicial o que fueran notificaciones personales. Las notificaciones personales, recordemos que surten efectos el mismo día en que se dan por notificados. Si hoy me di por notificada, hoy 13 de mayo, hoy 13 de mayo surte efectos. Y mi primer día empezará a contar a partir de mañana. Pero si es por boletín judicial, el boletín judicial sale publicado hoy 13 y surtirá efectos al día siguiente. Aquí hago un paréntesis porque anteriormente los juzgados trabajaban de lunes a viernes, todos los juzgados. Ahora por términos y condiciones de la pandemia y por evitar el cúmulo de gente en cada edificio del Tribunal Superior de Justicia, los juzgados se están dividiendo en nones, impar y pares para elaborar. Hay un calendario que el Poder Judicial en sus redes sociales y en la misma página del Poder Judicial en la Ciudad de México tiene y es público para toda persona para que sepan qué día trabaja a puerta abierta su juzgado en especial
o qué día trabaja en puerta cerrada del juzgado. Cuando trabajan a puerta cerrada no van a permitir el acceso a persona alguna, salvo en los casos de billete de depósito en materia familiar. Pero, por ejemplo, hoy es día 13 de mayo y hoy están trabajando a puerta abierta los juzgados pares. Entonces, todos aquellos juzgados pares en materia civil y en materia familiar están laborando a puerta abierta. Entonces, el cómputo, si surte efectos hoy y me doy notificado, por ejemplo, en el juzgado 30, que es par, mi primer día sería hasta el día lunes 17 de mayo, que está laborando a puerta abierta el juzgado. Entonces, esto es muy importante que lo sepan y el cómputo es importante para saber si se dieron por notificados o nos están dando vista o les emplazaron. Ustedes puedan realizar el cómputo, que es el conteo de días para determinar literalmente el término, o sea, el último día que tenemos para desahogar alguna vista o contestar alguna. Los días y horas inhábiles, ya les comenté, el tribunal labora de lunes a viernes y de lunes a viernes labora, pero están abiertos de 9 de la mañana a 3 de la tarde de lunes a jueves y están los viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde, esos días laboran. ¿Cuáles son los días hábiles? Los días van a ser de lunes a viernes y los fines de semana no se trabaja en el Poder Judicial, pero como ya les comenté, ahorita por cuestiones de la pandemia estamos laborando a puerta abierta y a puerta cerrada los juzgados y ustedes tienen que revisar el calendario del Poder Judicial de la Ciudad de México. Los horarios ya se los comenté, de 9 a 3 de lunes a jueves y de 9 a 2 los días viernes. Habilitación de días y horas inhábiles. En materia civil y en materia familiar, las notificaciones tienen que hacerse en días y horas hábiles. En el Código de Procedimientos Civiles, para el Distrito Federal, todavía así se llama, las horas hábiles es de 7 de la mañana a 7 de la noche. Pero ustedes pueden solicitar por medio de un escrito la habilitación de estos días para que sea antes de las 7 de la mañana y posteriores a las 7 de la noche. Por eso se solicita habilitación de días y horas inhábiles. Eso quiere decir la habilitación. Entonces, estos son algunos términos y algunos datos que tiene que conocer el pasante en derecho, los que quieran incursionar en litigio, conocer en dónde están los juzgados. Voy a robar un poco las palabras del maestro Miguel Ángel Márquez Camargo, que siempre le dice a sus alumnos: aquel médico que no sabe en dónde se encuentran ubicados centro médico, no podemos decir que es un médico. Igual lo mismo podríamos decir, aquel estudiante de Derecho que no sepa en dónde están ubicados los juzgados, híjole, hay que desconfiar un poquito de él, pero para eso está esta plática, esta charla, para que ustedes sepan en dónde están ubicados y no los agarren, vamos a ir en curva. Ustedes ya con estos términos, con estos datos, pueden solicitar trabajo, pueden solicitar empleo y ustedes ya tienen un poco del panorama de lo que hace un pasante en el litigio, en específico en materia civil y en materia familiar. Espero les haya gustado, les agradezco muchísimo. También aprovecho para agradecerle al maestro Miguel Ángel Márquez, también para aprovechar y agradecerle a mis alumnos y exalumnos que están también presentes y pues a mis pasantes también, que están aquí conmigo escuchándome. Muchas gracias, maestro Fernando. Pues maestra, muchísimas gracias. De verdad que, híjole, este tipo de charlas para mí son muy importantes porque, pues cuando vas a un despacho, ¿qué es lo primero que te dicen? Ahí está el término, velo a dejar. Y no sabes ni a dónde, ni con quién. O te dicen, ahí en la oficialía, pues sí, pero resulta que hay 42 oficialías y son juzgados familiares, y si son civiles, pues ya ni les quiero, es todavía más entre los orales y los de cuantía menor. Entonces, es muy importante esta charla, todos los tips, los términos, las palabras, es un cúmulo de conocimientos, creo yo, vital para el primer paso que damos como estudiantes, maestra. Entonces, de verdad, y con su voz y con su sapiencia, creo que
queda muy claro el mensaje que quería transmitir. Maestra, hay dudas, pero más que dudas hay saludos, porque todos dicen que usted fue muy clara en su exposición y lo reconozco, es muy clara en su exposición. Le mandan muchos saludos desde Colombia, desde Michoacán, maestra, entonces es usted internacional, ¿no? Además de que trae público, sus alumnos, sus alumnas, darle las gracias a nuestros maestros que nos siguen, al profesor Jorge Gutiérrez Moreno, a nuestro querido amigo y maestro Vicente Solís Arana, que siempre los jueves está ahí con nosotros. Y bueno, maestra, dentro de las dudas, necesariamente un secretario de acuerdos puede ser el que proyecte, perdón, necesariamente un secretario de acuerdos no puede proyectar una sentencia o puede un secretario de acuerdos hacer una sentencia. Es la duda, maestra, que tienen. Muchas gracias. Bueno, aquí hay que revisar la ley orgánica del Tribunal Superior de Justicia y en específico quien tiene esas funciones es el secretario proyectista. Entonces, no, a lo mejor no está descartado el que un secretario de acuerdos lo realice, pero para eso está la función del secretario de acuerdos en primera instancia o el secretario judicial en materia de oralidad, pero lo realiza como tal. Hay que revisar en cada, ya ahorita que me dice que estamos en Colombia, desde Colombia, que agradezco muchísimo los saludos y agradezco muchísimo que nos sintonicen y que estemos aquí desde la Ciudad de México para Colombia. Hay que revisar la ley orgánica y las funciones como tal de cada juez, de cada secretario, de cada proyectista. En este caso en especial, el proyectista es el que se encarga de realizar en primera instancia el proyecto de sentencia y el secretario judicial en materia de oralidad. Perfecto, ahí está nuestra duda resuelta, maestra. Muchísimas gracias. Y aquí digo, para ver si nos puede abonar un poquito más, nos quedan unos minutos, maestra. Pues aquí en el tema importante, que haya un compromiso, creo yo, también de parte de los pasantes, de aprender y de comprometerse también a querer aprender, porque no solo es aprender, sino querer aprender. Eh, Cuando yo era pasante, me tocó, no sé, a mis colegas, que los despachos eran duros y te trataban, pues no mal, porque tampoco estamos en la época de la esclavitud, pero sí no te guiaban como ahorita usted de la mano, nos explican, nos dicen. Entonces, ese compromiso de los que ahora tenemos a cargo un despacho o somos responsables de un despacho o tenemos nuestro propio despacho, es importante que los pasantes tomen en cuenta los consejos, todo lo que le puedan aprender a sus jefes. Y aquí, maestra, me voy a permitir recordar una frase de mi maestro de penal, de juicios orales penales, el maestro Chirino Figueroa, Joel, que decía: el hábito no hace al monje, pero cómo lo distingue. Me he llevado la sorpresa cuando voy a audiencias que los pasantes van, digo, ahorita por la pandemia, pues es normal, ya no lo piden, ¿no? Pero van de tenis, de mezclilla. Entonces sí es importante también un poquito la etiqueta, maestra. A lo mejor no de traje, porque cuando vamos empezando, pues no nos alcanza para comprarnos un traje, pero sí un pantaloncito de vestir, una camisita de vestir. Creo que eso también es importante, la imagen que podemos proyectar hacia la autoridad, además de que es un respeto a los clientes, a los jueces, a los magistrados, ¿no? Que alguna vez, no sé si a usted le tocó, maestra, pero a mí sí, que de repente mágicamente desaparecían los expedientes de sus gavetas. Entonces tendríamos que ir ahí a platicar con su señoría, y si su señoría no nos hacía caso o no estaba, pues teníamos que ir de acusitas allá con el magistrado visitador. Entonces, esto abonando, maestra, obviamente, es una bagatela, pero no deja de ser importante que los pasantes quieran aprender, estén dispuestos a aprender y que cuiden mucho su imagen personal. Ahorita no estamos de corbata porque, bueno, pues
no nos lo permiten, ¿no? Pero sí cuando se pueda, pues regresar a las viejas costumbres que teníamos por ahí. Maestra, muchísimas gracias. De verdad es un placer y un honor contar con usted, que forma parte, dice el maestro Solís Arana, de las jóvenes promesas del Colegio de Profesores de Derecho Civil. Darle de nuevo las gracias a nuestro secretario general, a nuestra secretaria del colegio, la maestra Yadira Huerta, a nuestro presidente del colegio, el notario Miguel Ángel Beltrán Lara, y sobre todo a nuestro señor director, que siempre está presente con los alumnos, con los profesores, con el personal administrativo, y también maestra Amada del Carmen Gaitana Redondo, nuestra secretaria honoraria y nuestra secretaria de vinculación jurídica de la Facultad de Derecho. Muchísimas gracias por estar siempre aquí en sus jueves de Derecho Civil. Y si me hiciera el honor, maestra, quedo de usted y le suplico que haga uso de estos micrófonos, maestra Gaitán. Maestro Oviedo, querida maestra, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Realmente yo creo que tendría usted que hacer un manual de cómo ser pasante y yo le agregaría, como bien decía el maestro Oviedo, tener muchas ganas de aprender, de trabajar, porque a veces me toca que tengo pasantes que ya no quieren trabajar, ¿no? Que ya a estas alturas de la vida yo les digo, caramba, ¿qué vas a dejar para cuando tengas mi edad? ¿No? De verdad, créanme, maestra, que eso es muy común. Chicos, de verdad, si desean postular, ¿sí? Es muy importante el estudio diario. No son machotes. Todos los casos son distintos, cada caso hay que estudiarlo. Si se trata de una cuestión de materia familiar, que esto también es muy importante y ustedes saben que es mi pasión, mi vicio, ¿sí? Que se den cuenta que estamos para rehacer familias, que cuando una persona pone en nuestras manos un problema es porque ya no pudo resolverlo y está esperando que nosotros lo resolvamos con ética, con justicia, ¿sí? Como si se tratara de un asunto nuestro. Y yo les preguntaría a todos cómo es que quisiéramos que se resolviera un asunto nuestro y entonces así tendríamos que resolver cada uno de los problemas que una persona pone en nuestras manos. Muchísimas gracias, maestro Oviedo. Maestra querida, infinitas gracias por habernos dedicado su tiempo. Excelente presentación, como bien dice el maestro Oviedo, una de nuestras grandes promesas del derecho civil. Muchísimas gracias a todos. A nombre de nuestro presidente del Colegio de Profesores de Derecho Civil, les damos las gracias por habernos acompañado el día de hoy y nos vemos en nuestro próximo jueves de Derecho Civil.